Saludos queridos estudiantes. Hoy día tenemos un tema muy especial para trabajar en esta sesión, ya que tenemos una coyuntura muy importante, que es hablar sobre el estado de emergencia en tiempos de la COVID. Y bueno, vamos a describir un caso muy especial que está sucediendo en nuestro país, el hecho de conocer qué es un estado de emergencia. Así que te pido que por favor continúes en este video y puedas conocer conmigo cada detalle con este propósito de nuestra clase de reflexionar sobre cómo tenemos que tener cuidado para la COVID-19. Lo primero que tienes que observar es estas imágenes que te estoy mostrando a continuación. Son imágenes muy interesantes que describen primero un acto muy importante que hizo el presidente de la República, Martín Vizcarra, en el cual decretó el estado de emergencia en el Perú. Y tendríamos que saber qué es un estado de emergencia, así que hoy día vamos a definir un poco sobre ello. Y luego tenemos otra imagen sobre quiénes son las personas que están asumiendo esa responsabilidad de cuidarnos a todos nosotros en este momento. Luego de ello, tenemos otras imágenes más que dicen un poco del accionar que se ha ido realizando durante este tiempo en el que nos encontramos, más de 70 días, en este estado de emergencia. Bueno, vamos a conocer un poco sobre él y vamos a hacernos unas primeras preguntas producto de estas imágenes que hemos observado. ¿Cuál es la función del presidente de la República en los momentos en que existe esta pandemia internacional para con el país? Esta función en referencia a que existen otras funciones que tiene el presidente de la República, pero en este momento, ¿cuáles son para ti las funciones que debe tener de los conocimientos que tú hayas tenido anteriormente? ¿Qué entiendes tú por un estado de emergencia? ¿Y cuándo sucede esto del estado de emergencia? ¿Crees que las funciones de defender al país es solamente de las autoridades o también nosotros como ciudadanos debemos hacerlo? ¿Y por qué consideras eso? Por favor, te pido que eso lo vayas contestando en tu cuaderno. Pero antes de entender qué es estado de emergencia por esto que nos ha cometido en este tiempo de la enfermedad de la COVID, hay que saber qué cosa es la COVID y qué es coronavirus. Y queremos hacer una diferencia. Coronavirus va a ser el virus que va a generar en nosotros una enfermedad que se llama COVID-19. Entonces, ¿son lo mismo? Bueno, no es exactamente lo mismo. Uno es un ente, ¿ok?, que genera la enfermedad en nosotros y la enfermedad es la COVID-19. Es como el VIH es el virus de la inmunodeficiencia adquirida y que genera la enfermedad que denominamos como SIDA. Ahora, ustedes tienen acá a continuación unas imágenes en la cual nosotros podemos observar que el virus tiene una forma amorfa realmente, como lo que tenemos aquí, que no es real, no es como nos muestran a veces en los diseños hechos por Photoshop y demás, que son como los que vemos aquí a la derecha, sino que más bien es una figura amorfa con unos filamentos que sobresalen de él. Este coronavirus lo conocemos más o menos desde el año 2000, en que algunos animales comenzaron a transmitir justamente eh, este virus al ser humano. Anteriormente, a través de animales como camellos o animales como también murciélagos que han generado que el ser humano los adquiera y que den justamente enfermedades muy parecidas, generalmente con el aspecto respiratorio. Pero en esta oportunidad, esta cepa de coronavirus específica es la que nos está afectando en tal magnitud que logra reproducirse en gran cantidad y rápidamente. Ahora, se transmite de esa manera, no se contagia, se transmite porque está en el ambiente el virus y es invisible. Otra de las cosas que tenemos que considerar es que el virus es un ser inanimado, o sea, mejor dicho, no tiene vida, a diferencia de una bacteria, que la bacteria sí tiene vida. Por eso una pregunta como decirte, ¿los antibióticos van a contrarrestar al virus del coronavirus? Y la respuesta es no, porque los antibióticos están para batallar contra los seres vivos como bacterias. Entonces, profesor, y usted nos dice que el virus, coronavirus, se reproduce y la reproducción no es una característica de un ser vivo, bueno, pero no tiene las demás características de un ser vivo, solamente una cantidad de proteínas que se disuelven, por ejemplo, con cloro, se disuelven con jabón y se disuelven con el paso del tiempo. Entonces, este virus puede desaparecer simplemente en horas o en días, dependiendo de qué superficie se vaya encontrando.
Entonces, eso es algo importante, pero cuando se junta con un ser vivo, lo que va a suceder es que se va a reproducir y va a generar, puede generar esa enfermedad, como también puede generar que no, porque tú puedes tener el virus, pero no hacer la enfermedad. Por eso están esas famosas personas asintomáticas que no tienen síntomas. Justamente hablando de los síntomas, los que tenemos a continuación y que son muy conocidos ya por todos ustedes, porque esto ya lo tenemos mucho tiempo trabajando contra ello, es la fiebre de más de 38 grados por 2 días consecutivos, tienes tos seca, dificultad para respirar, pérdida del olfato y del gusto, un picor en la garganta. Son los más frecuentes. Existen otros que no son tan frecuentes, pero tú recuerda que teniendo dos de ellos podrías generar una alerta para creer que tienes justamente la COVID-19. Como te he dicho hace un momento, puede ser que tú tengas el coronavirus, pero no hagas la enfermedad, porque tu cuerpo está sumamente sano y fuerte y tu mismo cuerpo está batallando contra el virus hasta lograr desaparecerlo, en vez de permitir que se reproduzca. Esto es algo importante que debemos tomar en cuenta porque se han hecho muchos estudios ya a estas alturas y no todas las personas infectadas primero hacen la enfermedad. Casi es solamente hasta un 10% de las personas que hacen enfermedad. De ese 10% que hacen enfermedad, tiene solamente un 2,7% que puede ser letal o puede estar en una posición en que pueda morir y obviamente muchos de ellos mueren. Entonces no es una letalidad muy grande, por lo menos en el Perú. En el Perú tenemos 2,87%, así que es muy poco las personas que mueren estando contagiados con la enfermedad de COVID-19. Ahora, ¿cómo se transmite? Yo creo que ya ustedes están bastante claros a estas alturas cómo se transmite y es a través de nuestras manos. Las manos llevan el virus que tocamos en algún lugar a nuestros ojos, a nuestra nariz a la hora que nos rascamos o a nuestra boca cuando llevamos algún alimento. Y este alimento puede estar también intoxicado. Por eso es tan importante lavarse las manos y usar los medios para tapar, por ejemplo, tu boca, tus lentes para tapar los ojos y evitarse rascarse la nariz por ningún medio porque tú no sabes si has tocado una superficie y esa superficie pueda tener el virus. Esto es importante que tomes en cuenta. ¿Quiénes son las personas que están en mayor riesgo? Son las personas mayores de 60 años. Las personas mayores de 60 años son las que están falleciendo en gran cantidad. ¿Sí? Y de todos los fallecidos, también el 74% son varones. Hay una cantidad de hombres que son los que están siendo afectados. Sí, están haciendo estudios para saber si es que afecta más a los hombres que a las mujeres. En el caso del Perú, por lo menos, sí está sucediendo a más varones que mujeres. Tú dices, pero no fallecen los chicos, entonces ¿por qué yo tengo que estar encerrado? Porque tú vas a poderte contagiar y puedes ser una persona sintomática, como puedes hacer síntomas también y hacer la enfermedad. Tienes un riesgo muy mínimo, muy poco de fallecer o de estar muy mal con esto, pero el problema está en que tú vas a tener contactos con otras personas mayores y los puedes contagiar. Y esas personas mayores son las que pueden estar falleciendo. También hay las personas que están enfermas por ejemplo, otras enfermedades respiratorias, circulatorias, que también generan que puedas tener este riesgo de fallecer. ¿Ok? Y entonces ahora viene la pregunta, ya que sabemos bastante sobre el coronavirus y sobre la COVID-19, ¿qué cosa entonces vendría a ser un estado de emergencia? Entonces, tratemos de aterrizar esto dentro de la Constitución Política del Perú. ¿Ok? En la Constitución Política está claro establecer que existen lo que es el Estado de Derecho, que es el Estado normal y democrático donde todas las personas tienen un irrestricto control de todos sus derechos. Pero en un estado de emergencia y en un estado de sitio, las cosas están cambiando. Van a haber justamente muchos derechos que vayan a ser de repente cancelados. Es así que el estado de emergencia está en nuestra constitución como uno de los regímenes de excepción que está en el artículo 137 de la misma. El estado de emergencia tiene unas características específicas. No se puede tomar a la ligereza y porque se le ocurre al presidente de la República. Hay tres motivos importantes por los que pueden estar haciéndolo. Uno es por el caso de una perturbación de la paz o del orden interno, por ejemplo, como sucedió con nosotros con el terrorismo. En el caso de una catástrofe,
por ejemplo, que puede ser un desastre natural, o en el caso de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, como este es el caso. Normalmente se puede hacer con un plazo determinado que puede ser prorrogable hasta 40 días. Lo que pasa en el Perú, esto también es una excepción, y bueno, se ha tenido que alargar mucho más de lo que dice la Constitución y requiere otro decreto. ¿Qué es lo que pasa en un estado de emergencia? Que tú pierdes tres derechos fundamentales. Bueno, pierdes algunos más, pero básicamente son tres. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito. Tú ya no puedes transitar porque tú desees, porque dices que yo soy libre de poder hacerlo. Ya no es así. ¿Ok? Segundo, el derecho a la reunión. Tú pierdes justamente el derecho a la reunión. Tú ya no lo puedes hacer. Y pueden entonces cortar cualquier reunión que yo tenga, por supuesto. Tercero, la inviolabilidad de domicilio. Esta es mi casa y nadie puede ingresar. Eso ya no sucede así. Se cortan justamente este derecho y pueden ingresar las Fuerzas Armadas y los policías, que justamente son los dos entidades del Estado que van a resguardar este estado de emergencia. Entonces, tú debes comprender en este momento de que si bien es cierto, tú en un estado de derecho normal tienes todos los derechos y nadie puede entrar a tu casa por ningún motivo, en este momento los militares y policías lo pueden hacer. ¿Te pueden detener? También, porque nadie debe estar transitando por ningún motivo y parece que las personas no comprenden eso y que nos encontramos en este estado de emergencia. Existe otro régimen de excepción, que es el estado de sitio que te contaba hace un momento. Y en el caso del estado de sitio, ahí sí hay que tomar en consideración de que es solamente en estados de guerra. Eso no está sucediendo con nosotros, sino es un estado de extrema urgencia por las graves circunstancias que están afectando a nuestra nación, ¿ok? Cosa que se dice en nuestra Constitución. Sobre la historia del estado de emergencia que se haya tocado anteriormente, bueno, es bastante larga. Nosotros tenemos desde la época de Velasco, que ha habido momentos en que se han tomado esas decisiones, en la época de Alan García del terrorismo, y hoy en día, bueno, pues tenemos una inmovilización de las personas y hasta en este momento dada hasta el 24 de mayo. Bueno, acá hay una fotografía, por ejemplo, de cómo se ve la ciudad de Arequipa sin gente, todos inmovilizados, buscando de alguna forma que este virus pueda paralizarse. De la misma manera ves la ciudad de Puno, ya paralizada ante esta circunstancia. ¿Qué está pasando entonces entre nosotros y cómo ha cambiado nuestra forma de ver justamente en este estado de emergencia? Bueno, pues las personas tienen que aprender a que si en algún momento salen, tienen que mantener algunos grados de limpieza que ya no, y que la situación nos está meritando, y que hay que cambiar nuestra forma de pensar sobre cómo tenemos que cuidarnos dentro y fuera de nuestra casa. También la forma de ver a la personal de salud. Hoy en día sabemos que son héroes importantes que están protegiéndonos. Pero en este estado de emergencia lo más importante es conocer cómo es que nuestros militares y los policías cumplen una función muy importante de resguardar nuestra propia integridad de nosotros mismos, evitando de que nosotros salgamos de nuestra casa cuando deberíamos hacerlo sin necesidad de que ellos estén arriesgando también su vida. Es más, hay muchos militares y muchos policías que están enfermos y hasta han fallecido producto de ejercer este trabajo. Esto es importante que tomemos en cuenta nosotros, ¿sí? Bueno, ahora te digo que exactamente el viernes vamos a encontrarnos y vamos a jugar Kahoot. Y te pido que por favor veas estos videos, estos tres videos y des un comentario en unas 10 líneas. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana.